¿El café puede sacar a Colombia de la pobreza? La respuesta es sí, pero esta respuesta exige responder otras dos preguntas, el por qué y el cómo. Entonces hablemos del por qué. Acá tenemos que hablar de la economía del café y me refiero a la economía mundial del café. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, siendo infaltable en reuniones y un ritual para comenzar el día. En Colombia, el café se destaca por su perfil suave, resultado de una cuidadosa recolección grano a grano y un tradicional secado al sol. El negocio del café movió más de 460.000 millones de dólares en 2022, con Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia como los principales productores. Además de estos, Suiza, Alemania e Italia figuran entre los mayores exportadores, siendo Suiza el segundo país en ingresos por exportaciones de café. Nescafé de Nestlé, el gigante con sede en Suiza, tuvo ventas anuales de 11.600 millones de dólares en 2023. Y es que una de cada 7 tazas de café consumidas en todo el mundo es un Nescafé. A nivel global se consumen aproximadamente 3.000 millones de tazas de café cada día y se espera que este número aumente a 6.000 millones para el año 2050. Aunque Suiza no cultiva café, sus exportaciones superan incluso a las de Colombia, lo que refleja el valor agregado que se genera mediante la transformación del grano en producto final. Empresas como Nestlé convierten el café en productos como cápsulas de Nespresso, generando un gran negocio. En Colombia, las exportaciones cafeteras del 2023 alcanzaron 3.500 millones de dólares, representando el 5.8% del total de las exportaciones de ese año, y pesando cerca de un 25% en el Producto Interno Bruto agrícola. Entonces sí, en Colombia sí hay una gran industria cafetera, pero a la vez hay un gran potencial de crecimiento económico en esta industria. Hasta ahora vimos ese gran potencial del café, vimos la danza de los millones de dólares, danza de la cual Colombia no ve mucho. Entonces ahora hablemos del cómo transformar ese potencial en riqueza. Y seguramente acá me van a decir que soñar no cuesta nada. Y yo les respondo que todo negocio exitoso comenzó siendo un sueño que parecía inalcanzable. Entonces soñemos. Colombia puede aumentar la producción del café. El país cuenta con un potencial de 40 millones de hectáreas para cultivar, pero solo tiene 7 millones de hectáreas aprovechadas. De estas 7 millones de hectáreas, un poco menos de 1 millón están dedicadas al café. Es por esto por lo que siendo Colombia 3.4 veces más grande que Vietnam, produce tan solo la mitad del café de lo que produce el país asiático. ¿Sabían ustedes que en la actualidad más de 552.000 familias colombianas viven de la producción cafetera en 22 departamentos? La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ofrece a todos los cafeteros la garantía de compra, con un precio que se calcula de acuerdo con la cotización de la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio y la prima de referencia para el café colombiano. Al precio interno de referencia para la compra del café en Colombia se adicionan las bonificaciones para programas de cafés especiales. Esto permite tener cierta seguridad financiera a la hora de producir café y es un gran logro, pero no es suficiente. Colombia requiere la implementación de créditos y microcréditos colaborativos, préstamos sin necesidad de aval y con intereses más bajos que ayuden a los agricultores a expandir sus tierras, adquirir maquinaria y mejorar sus cultivos. Esta tarea de otorgar microcréditos ya se está haciendo, pero falta mucho camino por recorrer. La producción cafetera requiere de constantes inversiones para el manejo agronómico y optimización de la cosecha. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los caficultores no cuentan con un flujo de caja suficiente o tienen que invertir su propio dinero para sostener el cultivo. Esto y muchos otros factores hace que los caficultores estén produciendo muchas veces a pérdida. ¿Qué más nos falta? Pues acá vamos a recurrir a la copia. Escucharon bien, aprender de lo que funciona en otros lugares no es ni malo ni ilegal. Si queremos sacar el máximo provecho de la industria del café, pues tenemos que dar valor agregado. Colombia tiene que añadir a su portafolio el procesamiento y transformación del grano en producto final de alta calidad. Imaginemos que Francia vendiese sus uvas a Suiza para que Suiza fabricara el vino. Eso es más o menos lo que está pasando en Colombia. Entonces aprendamos de la experiencia de Suiza con Nescafé y Nespresso. Pero para esto se requiere una gran inversión para la construcción de fábricas y tostadoras. Acá vienen los incentivos, como reducción de impuestos y mayor facilidad de créditos con tasas reducidas. Pero hay algo aún más fundamental que falta en la ecuación. Se deben crear asociaciones de productores con empresas de distribución, comercialización y venta final del café. De esta forma, todos participan de las ganancias en todos los ciclos de vida del café y se da garantía y respaldo a los productores.
quienes son los más vulnerables de esta cadena. Nuevamente, esto se puede lograr mediante incentivos tributarios para quienes sean parte de estas asociaciones. Entonces, tenemos la materia prima, tenemos la mano de obra, tenemos la financiación, adquirimos la tecnología y nos asociamos. Pues todo esto viene de la mano de la capacitación. Cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando de la moneda transaccional perfecta. Cuando se utiliza el dinero en una transacción, alguien se queda con el bien y la otra persona se queda con el dinero. Pero con el conocimiento sucede algo maravilloso. Cuando se entrega conocimiento, ambas partes ganan y el conocimiento se multiplica por 2. Es más, quien comparte su experiencia siempre refuerza su conocimiento al enseñar y a menudo lo mejora gracias a la retroalimentación recibida. Instituciones como el SENA, CENICAFE y la Federación Nacional de Cafeteros serán las incubadoras de este conocimiento y enseñarán la técnica, tecnología y economía del café. Hoy día se están realizando investigaciones relacionadas con el uso del desperdicio del café para bebidas energéticas e incluso para ser mezclado con el concreto y aumentar su resistencia e inclusive para crear concreto autorreparable. Una institución para resaltar es CENICAFE, la cual está enfocada a la generación de tecnologías apropiadas, competitivas y sostenibles para los caficultores colombianos y sus investigaciones y publicaciones son usadas a nivel mundial. También nos toca hablar del elefante en la habitación, la seguridad. Lamentablemente, ninguno de los temas claves para el desarrollo de esta industria se puede mejorar sin seguridad. Sin una política eficaz de justicia y seguridad, los inversionistas no apostarán por Colombia, pues no hay nada más cobarde que el dinero, pero ese es un tema para otro video. Ahora, de la misma forma que el negocio del café puede ser mucho más rentable y ayudar mucho más a la economía del país, la crisis que está viviendo el sector cafetero en Colombia no se puede ocultar, y muchas de esas 552.000 familias que viven del café hoy apenas sobreviven y buscan otros medios de subsistencia. Las que siguen sembrando café lo hacen por el amor que le tienen al grano, por la tradición y por la esperanza de un mejor mañana que no llega. El sector cafetero de Colombia también sufre una infraestructura vial deficiente. Desplazar la mercancía hasta una ciudad grande para vender el café se convierte en un reto enorme para algunos productores, por lo que se requerirán iniciativas del gobierno municipal, departamental y nacional en este tema. Otra gran ventaja desaprovechada es el interés turístico que genera la cultura del café. Miles de extranjeros desearían conocer una finca cafetera y ser testigos de la producción y el proceso del café. Nuevamente, el desarrollo del tema turístico pasa por la mejora en seguridad en las áreas cafeteras y por la mejora en la infraestructura vial. Por otra parte, ha surgido una gran iniciativa que vale la pena destacar. Algrano.com busca eliminar los intermediarios entre el productor y el comprador final, logrando un precio más justo y beneficiando a ambos extremos del mercado. Estas iniciativas se deben apoyar más para lograr su objetivo de tener un acceso directo al origen y de esta forma incentivar la producción de café de calidad. Al comprar en algrano.com se trata directamente con el productor y se apoyan los cafés de marca. Colombia tiene una cultura cafetera inmensa y de hecho tiene una fama internacional que no aprovecha. Y eso que marcas como Juan Valdez han hecho un montón por posicionar el café colombiano como el mejor del mundo. Acá en Canadá, en cada oficina que he tenido la oportunidad de visitar, tienen máquinas de café con café colombiano entre las opciones de grano. Y el extranjero ya pregunta menos por Pablo Escobar y más por el delicioso café colombiano. Yo sé que responder sí a la pregunta del café puede sacar a Colombia de la pobreza es bastante osado, en especial conociendo sobre la crisis cafetera actual. Mi intención no es mostrar cuentas con cuentos, mi intención es hacer ver el potencial de una industria que le ha dado ya mucho al país y que tiene aún mucho más por dar. Por lo mismo, brindo como toca, con un delicioso café colombiano. Salud. Ahora es tu turno. ¿Cómo crees tú que se puede apoyar más a esta industria del café en Colombia? Te invito a participar dejando tu comentario, por supuesto, mientras disfrutas un tintico.